What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año. Estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino van a ser aplicables en tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Jueces, capítulo 3 al capítulo 5. Así que si no has tenido la oportunidad de leerlo, hey, no pasa nada, ponle pausa al video y luego regresa. ¿Por qué? Porque no nos vamos verso por verso y créeme, en este libro de Jueces es un libro donde te vas a querer ir verso por verso. Las historias están bien entretenidas, las historias están bien locas, bien absurdas, pero aún así están llenas de inspiración para ti y para mí. Así que si tienes la oportunidad, léelo. ¿Por qué? Porque en realidad solo damos un contexto general, un resumen rápido y nos enfocamos más en qué manera tú y yo lo podemos aplicar de manera práctica a nuestro día a día. Entonces, esto es Jueces 3 al 5 y quiero iniciar con una pregunta, y tal vez una pregunta chistosa, ¿no? ¿Qué tiene en común un hombre zurdo, una mujer con una estaca de carpa y un campesino con un palo de vacas? Así es, nada. Y ojo, no es el inicio de un chiste, sino va a ser el inicio de cómo Dios comienza a rescatar a Israel de los momentos no más oscuros, porque vas a ver que el libro de Jueces va a ir de mal en peor y de peor a peor, pero de uno de los momentos oscuros de Israel. Hoy en Jueces capítulo 3 al 5 vamos a descubrir que cuando nadie califica para ser líder, Dios llama a quienes están dispuestos. Y esa es una verdad que sigue vigente hasta el día de hoy. Dios sigue llamando a aquellos que dicen: Dios, utilízame a mí, yo estoy dispuesto y mis manos están dispuestas. Sabes, antes de entrar quiero darte un recordatorio de lo que hemos visto la clase pasada, el episodio pasado, y esto es el ciclo de Jueces. A través del libro de Jueces vas a ver que va a ser un ciclo repetitivo. Va a haber rebeldía, va a haber retribución, va a haber arrepentimiento, rescate y descanso. Y luego otra vez desde el principio la historia se va a repetir, pero no solo se va a repetir, en realidad va a empeorar. Este ciclo se va a repetir mientras sigue en decadencia, se va a volver a repetir mientras sigue aún más en decadencia. Es como si Israel estuviera cavando el hoyo cada vez más grande. Okay. Eso es una de las imágenes que quiero que tengas grabadas mientras atravesamos este bello libro. Pero ahora sí, en estos 3 capítulos se nos va a presentar y vamos a conocer a los primeros 4 jueces del libro. Va a estar número 1 Otniel, quien es considerado el juez modelo, lleno del Espíritu de Dios. Va a estar Ahod, el asesino zurdo que engaña a un rey opresor. Va a estar Shamgar, el héroe rural que va a derrotar a 600 hombres enemigos con un palo de ganado, con un palo que usaba para arrear las vacas. Va a estar Débora, la profetisa y juez de Israel, y va a estar Jael. Ella no es juez, pero va a ser una mujer que va a ser muy valiente y va a tomar justicia en sus manos por Israel. Ahora, ¿cuál va a ser la lección en estos 3 capítulos? Muy sencilla. Dios no necesita lo que el mundo admira, solo necesita un corazón dispuesto y a veces una arma inesperada. Ok. Quiero entrar a claves del contexto y quiero acampar alrededor acerca de esas ideas. Número 1, Dios deja a enemigos en la tierra a propósito. Eso lo vamos a ver en el capítulo 3, en el verso 1 y 2. Y va a decir lo siguiente: las siguientes naciones son las que el Señor dejó a salvo para poner a prueba a todos los israelitas que no habían participado en ninguna de las guerras de Canaán. Lo hizo solamente para que los descendientes de los israelitas que no habían tenido experiencia en el campo de batalla aprendieran a cómo combatir. Ojo, algo muy interesante que nos deja a entender y nos da es que Él va a probar a Israel. ¿Y para qué? Bueno, para entrenarlos, para capacitarlos. Y esto, ¿por qué me tomo mi tiempo en esto? Tal vez dices, bueno, ¿por qué Dios dejaría a propósito a enemigos en Israel? Bueno, va a ser para entrenarlos. ¿Por qué? Porque esta verdad existe. Dios usa
la oposición como un gimnasio espiritual. Él va a traer a nuestras vidas problemas que nos van a servir para capacitarnos, van a servir para un propósito mayor a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia lágrimas, Dios no desperdicia tus problemas, Dios no desperdicia tu frustración, Dios no desperdicia tu dolor, sino Él toma y lo convierte para bien. Y eso es muy hermoso. Y de entrada, esto es lo que nos da a entender que la mayoría de nuestros problemas, no estoy diciendo todos, porque algunos nosotros los ocasionamos, pero la mayoría de nuestros problemas tienen un propósito. También en esta historia vamos a ver a Ahud. Este va a ser un hombre quien era zurdo, en una cultura que lo veía mal, en una cultura que no era, bueno, no común, sino en una cultura que miraba el ser zurdo como una discapacidad, como una discapacidad, como algo inadecuado. Se va a volver la ventaja de este hombre. ¿Por qué? Porque a veces lo que el mundo llama discapacidad es el arma perfecta y secreta de uno. También va a surgir Débora, quien va a liderar literal porque hombres no lo hicieron. Ojo, ella no estaba rompiendo el diseño de Dios, simplemente estaba llenando el hueco, simplemente está llenando el vacío de liderazgo con valentía que hombres optaron por no hacer. Y va a estar la hospitalidad de Jael, se va a convertir en una trampa divina. Ella no era solo una persona común y corriente, no, ni estaba entrenada. Ella simplemente era una ama de casa quien tenía las manos dispuestas para llevar a cabo las tareas que hombres no iban a hacer. A través de su hospitalidad va a traer libertad a todo el pueblo de Israel. ¿Y cómo es eso, Josh? Bueno, si leíste, te vas a dar cuenta que esta mujer agarró una de las estacas de la carpa, la clava en la sien de este hombre mientras dormía con un martillo y la clava hasta atravesarle la cabeza. Así de bizarras están las historias de jueces. Y esto apenas comienza. Y todavía queda muchas historias las cuales recorrer que te van a volar la cabeza. Ok, entonces tenemos estas 5 historias que están sucediendo aquí. Ahora, algo que quiero que entiendas, vamos a entrar un poquito más a profundidad. Primero, de Otniel, algo que quiero que entiendas es que él va a ser el juez modelo de todo Israel. Otniel historiadores creen que va a ser sobrino de Caleb, pero va a reflejar un liderazgo familiar, fiel, fuerte y lleno del Espíritu. Un liderazgo que todo hombre desea poder llevar en su vida. Bueno, este es quien lo va a hacer. Va a mostrar y reflejar un liderazgo muy fuerte, un liderazgo familiar, es decir, generacional, fiel y fuerte. ¿Okay? Pero me quiero concentrar un poquito más en Ahud. Ahud va a tener una historia muy peculiar. Es un hombre zurdo, ya te lo dije, pero alrededor de este hombre va a estar un rey llamado Eglón, quien la Biblia lo va a describir como muy gordo, era demasiado gordo. Ahora, este juez Ehud va a entrar al palacio sin ser detectado por los guardias, solo lo van a revisar el lado derecho. Gracias al contexto histórico, conocemos que él era zurdo y conocemos que los guardias en el palacio solo revisaban la mano derecha, el lado derecho. ¿Por qué? Porque era considerada una discapacidad el ser zurdo. De hecho, era visto como una debilidad y era visto malo. Entonces, para empezar, alguien que fuera zurdo no se acercaría al palacio porque no fuera permitido. Entonces esto nos va a hablar de la habilidad que tenía este hombre para esconder que era zurdo. Y no solo eso, la palabra de Dios dice que nadie pensó que podría ser zurdo alguien peligroso. Entonces esto nos muestra, a veces Dios usa
los prejuicios culturales a favor de uno. A veces Dios utiliza lo que el mundo llama desventaja como tu ventaja. Y no diría a veces, la mayoría de las veces. Y esta es una historia que muestra. Ahora, Eglón era el rey enemigo de ese tiempo, de ese momento. Y va a ser descrito como muy gordo, lo cual en ese contexto sugiere pereza y explotación mientras el pueblo sufría. Ahora, quiero llevar tu atención al capítulo 3, a los versos 21. Dice, Ahod extendió la mano izquierda, sacó el puñal que llevaba en el muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre. La empañadura se hundió tras la hoja a tal punto que se salió por la espalda. Además, Ahod no sacó el puñal, ya que este quedó totalmente cubierto por la gordura del rey. Luego de cerrar y atrancar las puertas de la habitación del piso superior, Ahod salió por la ventana. Era tan gordo que el rey cubrió la daga, cubrió el cuchillo, así de gordo está, ¿okay? Entonces es una historia muy interesante, contexto muy, muy interesante. Y luego vamos a tener a Débora, a Shagmar, que va a ser descrito como, historiadores creían que no era ni siquiera un israelita. Probablemente sugieren que era cananeo quien fue convertido. Ahora, su herramienta era un palo de vacas. ¿Y esto qué me muestra? Esto solamente me muestra que Dios no necesita espada cuando tiene manos dispuestas. Muchos de nosotros estamos esperando la oportunidad perfecta, estamos esperando las herramientas perfectas para emprender, para tomar a cabo un ministerio, para llevar a cabo una tarea. Queremos la herramienta perfecta, pero ojo, Dios no necesita la herramienta perfecta. Él necesita manos dispuestas y Él capacita a esas manos dispuestas, porque lo que Dios busca son a personas, a hombres y mujeres quienes estén dispuestos. ¿Okay? Ahora Jael, va a matar a Sisera, el general enemigo, en su tienda. Ahora, esta literalmente va a ser una guerra ganada a través de una ama de casa, pero la historia está tan loca. Dice en el verso 21 del capítulo 4, pero Jael, esposa de Aber, tomó una estaca de la tienda de campaña y un martillo, y con todo sigilo se acercó a Sisara, quien estaba agotado por el cansancio. Dormía profundamente, entonces le clavó la estaca en la sien y se la atravesó hasta clavarla en la tierra, y así murió Sisara. Esto me va a guiar directamente a las verdades que tengo preparadas para ti. Número 1, ¿ok? Dios no elige a los capacitados. Dios no elige a los famosos. Dios no elige a los más dotados, a los más fuertes, a los que se ven mejor. No, Él capacita a quien Dios elige. Ojo, no necesitas influencia, no necesitas habilidad, no necesitas fama, solo necesitas disposición. ¿Por qué? Porque lo poco en tus manos puede ser mucho en las manos de Dios. Y sé la tentación que llega a nuestra mente y a nuestro corazón de dudar que Dios nos puede utilizar, porque tal vez lo que tenemos es demasiado chico, tal vez lo que tenemos es una discapacidad, es algo que el mundo llamaría malo, pero quiero dejarte saber que lo único que Dios necesita de ti es tu disposición, un corazón sincero y manos dispuestas para hacer lo imposible posible, porque lo que nosotros llamamos sobrenatural para Dios es natural. Así que quiero animarte, quiero inspirarte el día de hoy a que no te pares por tu discapacidad o por tu miedo, porque Dios utiliza y capacita a quienes Él elige. ¿Y cómo elige a personas? A las personas que están dispuestas. Número 2, la obediencia vale más que la experiencia. Ehud, Shagmar, Jael, ninguno era militar profesional, pero todos dijeron, aquí estoy, úsame a mí.
Número 3, cuando los hombres callan, y esto va a hablar a la hombría, cuando los hombres callan, Dios levanta a mujeres con voces proféticas. Débora y Jael no tomaron el lugar de hombres, tomaron el lugar que los hombres abandonaron. El llamado sigue en pie para todos, pero es tiempo de levantarte. Me pregunto si en tu casa estás dejando y abandonado el llamado que Dios tiene para ti como hombre, en tu casa, en tu trabajo, en tu matrimonio. Recuerda, cuando los hombres callan, Dios levanta a mujeres con una voz profética para hacer la tarea, no para reemplazar los hombres, sino para hacer la tarea que los hombres abandonaron. Número 4, voy a hacer pausa. En vez de estarte quejando de que la mujer no tiene que tener lugar, la mujer no tiene que tener plataforma, la mujer no tiene que tener voz ni voto, mejor pregúntate, ¿qué tarea has abandonado? Porque ahí va a revelar el por qué. Y no estoy tratando de traer opinión hacia una doctrina, respaldar lo que yo creo, simplemente te estoy diciendo lo que estamos leyendo a través de la voz de Dios, lo que estamos leyendo a través de la palabra, de Dios. Porque aquí me muestra que no estaba en contra el diseño original, simplemente tuvo que levantarse a la ocasión y hacer lo que un hombre no quiso hacer. No de que no podía, que no quiso hacer. Número 4. Lo ordinario se vuelve extraordinario cuando Dios entra en la escena. Un zurdo, un palo, una estaca de tienda, nada de eso tenía poder por sí solo, pero en las manos correctas es todo lo que se necesita para liberar a una nación. ¿Sabes? Tu fe puede ser la respuesta al clamor de alguien más. La fidelidad de estos jueces no solo los salvó a ellos, salvó a Israel. Nunca subestimes el poder de un paso de fe. Y a lo mejor en esta tarde, en esta noche, en este día, no sé cuándo estás viendo este video, pero a lo mejor en este momento Dios te está llamando a tomar un paso de fe y solo tal vez esta es tu conversión. Esta es tu señal de tomar ese paso de fe. Solo tal vez esta es tu confirmación para comenzar a caminar en fe a lo que Dios te ha llamado. Eso es todo lo que tengo para ti el día de hoy en esos 3 capítulos. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Espero que este contexto, estas verdades te sirvan de algo. Nos vemos el día de mañana. Si es así, dale like, suscríbete, comparte con alguien. Pero, hey, seguimos con el libro de Jueces. Bye bye.